Os encantó que os enseñara cómo abría mi iPad, así que mi MacBook no iba a ser menos. Por si no has visto el vídeo anterior, te hago un breve resumen. Mi MacBook ya tenía 9 años, así que tocaba renovarlo, y me he comprado un MacBook Air de 13 pulgadas M2 en color blanco estrella, de 512 GB y 16 de RAM. Vale, pues vamos con los accesorios. El cable de carga a mí me parece monísimo, tiene un diseño renovado, es como trenzado, pero no sabría describirte exactamente la textura, pero se ve bien. Además, vienen las clásicas pegatinas de Apple que, a ver, no sé tú, pero yo jamás las he estrenado. Eso sí, las tengo todas guardadas. Y a la hora de comprarlo podías elegir si querías un adaptador doble con 2 entradas tipo C o de una sola entrada de 70 vatios, y este es el que elegí yo. Y bueno, aunque parezca mentira, yo no había visto el color en directo, ya que siempre cuando iba a ver los MacBook en blanco estrella nunca estaba. Y como lo compré online, pues digamos que literalmente es la primera vez que veo un MacBook de este color. Y debo confesar que me encanta. Había visto algunas reviews que decían que se veía como dorado, y así es. Va a depender mucho de la luz. Yo a veces lo veo blanco, otras dorado, o incluso a veces lo veo rosa, en algunos momentos así con diferentes luces. Pero para mí el color es precioso. Y ahora sí que sí, vamos a arrancarlo. Sinceramente, configurar el Mac por primera vez es súper fácil. Igual que con el iPhone o con el iPad, para mí es que no se me hace pesado y literalmente en cuestión de 5 minutos o menos lo tienes todo configurado y listo para empezar a usar. Y ahora, nuestra parte preferida, vamos a personalizarlo. Te subiré un vídeo con mis ajustes imprescindibles que nada más aplico cuando tengo un nuevo Mac, pero a modo resumen lo que vas a ver en este vídeo es que vamos a cambiar el color de contraste y el de resalte. Y ahora vamos a empezar a reducir el dock, ya que siempre viene como llenito de aplicaciones y si me conoces, yo solamente dejo aquellas que más uso en mi día a día. Y hablando de aplicaciones, no puede faltar en mi MacBook jamás Setup, para poder tener aplicaciones como Clean My Mac o CleanShot X o las que más te he enseñado normalmente en el canal, así que te dejo el link en la descripción por si quieres cotillear qué es Setup y qué aplicaciones te incluye. Y ahora vamos con mi parte preferida, el fondo de pantalla. Desde hace ya unos meses estoy subiendo colecciones de fondos a Gumroad, que es una plataforma para vender contenido digital, para que me entiendas. Y de todas las colecciones que he creado, me he descargado estos 4 fondos de momento para probarlos en el MacBook.
Y con el fondo cambiado pasamos a los widgets. A día de hoy aún no podemos poner widgets en el fondo de forma nativa, así que mientras esperamos a septiembre existen aplicaciones como Widget Wall, que es la que siempre he utilizado yo, que nos lo permiten tener. Y recuerda que esta aplicación también está dentro de Setup. Y además también aprovecho para ponerme widgets en la pestaña propia de widgets. Estos sí que son nativos, ¿vale? Y yo pongo Structured, que por cierto también Structured ahora está dentro del paquete de Setup, así que puedes conseguirla totalmente gratis. En serio, te recomiendo que vayas ahora mismo a la descripción del vídeo y hagas clic en el enlace de Setup. También pongo el tiempo, calendario y reloj. Y listo. Pues este de aquí es el resultado. Y no hace falta que diga que el diseño de los MacBooks para mí es increíble, es precioso. Y como primeras impresiones debo decir que me parece el ordenador más bonito que he tenido en mi vida. El color para mi gusto ha sido un acierto total. Y ya veréis cuando le ponga la funda que me he comprado, es que vais a flipar. Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis ver más contenido sobre el MacBook próximamente, no olvidéis suscribiros porque prometo traer vídeos de trucos y accesorios, y muy pronto, lo prometo. Un besito muy fuerte y te dejo por aquí en medio el vídeo anterior donde lo compramos juntos por si se te ha pasado. ¡Chao!